Bien, el señor Iberico desea hacer unas preguntas. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro. Y creo que lo que pude experimentar hoy día en carne propia da cuenta de lo que estamos viviendo en Lima. Normalmente tomo media hora de viaje entre mi domicilio y el Congreso de la República con su tráfico de todos los días. Hoy día obviamente sabía que iba a haber problemas, salí con una hora de anticipación y me he demorado 1 hora y media. Las últimas 5 cuadras acá en el Jirón Junín, 15 minutos. Y estamos viendo por otro lado algo bien importante que el ministro nos ha indicado, que según las encuestas de las preocupaciones del ciudadano de a pie, del ciudadano de carne y hueso, está en primer lugar la seguridad ciudadana y en segundo lugar el tránsito vehicular. Ambos problemas comprometen obviamente en primer término al Ministerio del Interior, pero a muchos otros, inclusive al Congreso de la República que tiene que legislar en materia de esto. Pero eso demuestra cuáles son las preocupaciones reales, concretas, inmediatas del ciudadano. Mientras que la llamada clase política está absorbida por otro tipo de discusiones que no lo dudo son importantes, porque hacer reformas políticas en materia de la estructura jurídica y política del Estado es indudablemente importante, señor ministro, y el Congreso está seriamente comprometido en canalizar estas preocupaciones que compartimos, Ejecutivo y Legislativo. Pero la gente está ahorita viendo qué pasa, qué puedo hacer para llegar temprano a mi trabajo y temprano a mi casa sin perder tantas horas viajando en combi. La gente se está movilizando por los problemas del agua en Caraballo. La gente está marchando o está quejándose reiteradamente por la inseguridad. Cada noticiero de la mañana nos levanta con 3, 4, 5 asaltos, homicidios cometidos por delincuentes comunes, homicidios cometidos por sicarios, y nosotros, me hace acordar cuando en el siglo XV, pues en Bizancio se discutía sobre el sexo de los ángeles, mientras los otomanos estaban cercando Bizancio y lo terminan tomando, ¿no? Entonces, repito, no dudo que estas discusiones políticas son importantes, no son el sexo de los ángeles, son trascendentes, pero no se puede distraer de otras, y me alegro que se esté trabajando en eso en el sector interior y tenga en cuenta que también se está trabajando en eso en el Congreso. Yo quería apuntar un poco el tema del tránsito vehicular, ya que estamos en coyuntura, ¿no? Entonces ahí se está estudiando la posibilidad de las restricciones de vehículos usando sistemas que se han puesto en práctica en otras ciudades. De acuerdo al número de placa, etcétera, unos vehículos circularán un día, otros el otro día. O sea, lo que se trata es reducir a la mitad, más o menos, el tránsito de vehículos, que son demasiados, cada día en la ciudad capital. Y sobre esto ya se ha hablado, señor ministro, ya han hablado muchos especialistas sobre la materia y sobre esta posibilidad. Y de repente es una solución, un paliativo momentáneo, porque evidentemente esto no puede ser una solución de toda la vida, aunque en nuestro país lamentablemente las soluciones momentáneas terminan siendo de por vida. Por eso tenemos las combis, que fue una solución momentánea desde muchos años y hasta ahora las tenemos circulando. ¿Qué sucede cuando se restringe la circulación de vehículos en función a la placa, al número de placa? La mitad de carros no sale ese día. ¿Qué va a hacer la gente que no va a poder utilizar esos días? Y eso me imagino que también se está estudiando. Va a buscar su combi, va a buscar su metropolitano. Están las combis y los metropolitanos en la capacidad de movilizar a todo ese contingente de personas que no van a usar sus carros o que no van a poder moverse en taxi de repente. Estamos en la capacidad de trasladarlos a todos en combi. Me imagino que eso se está estudiando, porque no vaya a ser que la solución sea peor que la enfermedad, o que finalmente no se solucione nada y se compliquen las cosas para la gente que solamente puede viajar en metropolitano o solamente puede viajar en combi. Entonces yo creo que esto hay que analizarlo muy bien, a la par de que se debe buscar obviamente un mejor ordenamiento del tránsito vehicular, ¿no? Que los semáforos se sincronicen, que las avenidas y las autopistas tengan sentidos adecuados de tránsito, en fin, y que mejore el sistema de transporte público de pasajeros. Porque lo ideal es que la gente no use su carro porque no quiere usar su carro, porque no lo necesita, no porque se lo imponen. ¿Y cuando la gente no necesita usar su carro? Cuando tiene un servicio público de pasajeros adecuado, ordenado, seguro, limpio,
¿no? Y ciertamente rápido. Y no hace falta irse por las Europas para ver que esto funciona así. Aquí hay muchas ciudades vecinas que así están solucionando sus problemas. Pero apunto algo que dijo el congresista del Castillo, el presidente de la comisión, y que yo como persona que transita por la Panamericana Norte, por la vía de Evitamiento, no para venir al Congreso, para mi trabajo antes era en Los Olivos, ¿no? Hora punta, señor ministro, 7 de la mañana, 8 de la mañana, se llena de vehículos llevando gente al trabajo, de transporte público, carros particulares, y señor ministro, se llena de camiones de transporte de carga. Y uno se pregunta qué hacen a esta hora punta, donde la gente está angustiada por ir a su trabajo, qué hacen en este momento preciso circulando los camiones de carga. Pasa la hora punta, baja obviamente la cantidad de vehículos particulares, baja la cantidad de ómnibus de pasajeros y baja también la cantidad de camiones. Ya sé que toda hora parece hora punta en Lima, pero hay horas en que evidentemente el tráfico es más holgado que en la hora punta. Entonces, tanto camiones como vehículos particulares, como transporte, todos bajan a partir de las 9, 10 de la mañana. Entonces, la solución que a uno se le ocurre con mayor simpleza es, ¿y por qué esos camiones que transitaban a las 7 de la mañana no se les dice, señores, transiten a las 9, 10 de la mañana y no a la hora punta? Porque uno se ve rodeado, señor ministro, de camiones por todos lados. Yo no sé si hay estadísticas de la cantidad de camiones que pasan en horas puntas por las grandes avenidas que le estoy mencionando y otras más, o no lo hay, pero de repente una medida interesante sería restringir las horas de transporte de carga. Es inmensa la cantidad de camiones que uno puede ver a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, bloqueando el paso de las combis, de los ómnibus que iban a la gente a trabajar y de los carros particulares. Y sobre la resistencia a la autoridad, hace mucho se aprobó esta ley para castigar severamente al que le falta el respeto, al que agrede al policía que está cumpliendo con su deber, y lamentablemente el propio Poder Judicial nos ha bloqueado. El problema, señor presidente, señor ministro, es por supuesto que a veces las leyes se aprueban en función a la calentura del momento, ¿no? Entonces, de repente, esta ley no tenía la gradualidad necesaria para ver qué tipo de agresión es, ¿no? Porque una señora que ciertamente de una actitud condenable le levantó la mano a un policía, la mandaron a la cárcel como si fuera pues un narcotraficante, ¿no? Entonces no hay gradualidad de repente. Y tal es así que aquí en manifestaciones, en acciones de protesta muy violentas, se ha llegado a asesinar policías, a matar policías y no hay un solo preso, habiendo matado policías. Y esta señora que le levantó la mano a la policía se fue a la cárcel. Entonces hay que buscar ahí las gradualidades de acuerdo al tipo de agresión, a las circunstancias o a las reincidencias, ¿no? Para poder sancionar, porque sí se tiene que sancionar al que falta el respeto a la autoridad. Porque, y con esto termino, presidente, estamos viviendo en el país una situación de anomia. En general, falta de respeto a la autoridad. Y cuando se falta el respeto a la autoridad, no se acata ni la ley, ni las reglas, ni nada. Y eso hace mucho daño a un país que quiere vivir civilizadamente. Y se falta el respeto a la autoridad cuando se agravia o se agrede a un policía y no pasa nada, o cuando se agravia a una autoridad política y todos lo consentimos, e incluso entre autoridades políticas incurrimos en ese tipo de agravios y de faltas de respeto, que creo yo, la forma en que se desarrolla esta reunión alturada, democrática, de búsqueda de soluciones, demuestra que este es el camino que tenemos que tomar y no equivocarnos, señor ministro. Y con esto, evidentemente, estoy queriendo reflexionar sobre otros temas que no son materia de la circunstancia, pero en los que siempre hay que reparar, pensar y reflexionar un poco. Muchas gracias. Señor Arce, ¿desea hacer una intervención? Ya. Y después, señor Miyashiro. Okay. Gracias, presidente. Saludando a los colegas congresistas, al ministro Carlos Morán, al director de la policía, el general Lavalle. En principio, expresarle que es muy importante que haya esta interlocución
entre la función que usted desarrolla dentro del Ministerio del Interior y la Comisión de Defensa. Tengo entendido que remitió un documento para que nos pueda informar sobre el tema de la seguridad ciudadana y todo lo que ha estado expresando. Entiendo bien que se ha contextualizado básicamente en lo que se refiere a Lima Metropolitana, la capital del país y evidentemente la ciudad más poblada de nuestro país, y es determinante. Hay una serie de problemas que se tiene que abordar, más aún si es la expectativa de la población respecto a los problemas más importantes que tiene el país. Yo quisiera hacer algunos pequeños aportes y después hacer una digresión, porque es muy importante también hablar de regiones respecto al tema de seguridad ciudadana. En la evaluación técnica, en la diapositiva respecto a las acciones, plantea una serie de estrategias que se podrían desarrollar. Yo podría también hacerle la propuesta respecto en lo que refiere al problema de tránsito, al embotellamiento permanente que existe, la exposición con accidentes, la situación de estas motocicletas que trasladan delivery, que en realidad es una oportunidad laboral para mucha gente, para muchos jóvenes desempleados, y que evidentemente tienen que buscar la manera de generarse recursos, pero también está generando un serio problema por el desorden, la falta a las normas de tránsito y evidentemente inclusive la utilización que se está haciéndose para cometer actos delictivos. Son empresas que tienen reconocimiento, no solamente están en el Perú, están a nivel mundial, pero esto no exime de la responsabilidad que puedan tener. Entiendo bien que subcontratan los servicios de los motociclistas y les pagan un porcentaje por la repartición de estos productos. Más allá del tema laboral, que también tenemos que investigar respecto a que si se está cumpliéndose con los derechos que les corresponde, de parte de ellos también tienen una responsabilidad. Y no es exponer al peligro a las demás personas que transitan en la ciudad de Lima. En ese marco sería muy importante que ustedes también consideren este aspecto. Otro punto muy importante para solucionar este caos vehicular que existe en Lima por la sobresaturación de vehículos pasa también por la educación peatonal. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para poder educar también a los peatones? Porque muchas veces se exponen al peligro. Evidentemente hay una serie de falencias como la falta de cruceros peatonales adecuados y muchas veces de manera temeraria muchos peatones cruzan por lugares indebidos. Y de la misma manera, los que conducen los vehículos no respetan a los peatones. Evidentemente debe haber un criterio, y es parte de la evaluación para la entrega de un brevete, de quién tiene la prioridad, y el peatón es el primero. Y de la misma manera los ciclistas, que muchas veces llegan a exponer inclusive su vida porque están haciendo una actividad sana, y hay experiencias de países que tal vez son realidades distintas, pero sí es importante considerarlo para poder implementar en nuestro país. El caso de Holanda, el caso de Bélgica, donde se ha solucionado grandemente el problema de transporte dentro de la ciudad porque la gente se ha sensibilizado y utilizan la bicicleta como medio de transporte para justamente movilizarse. Entonces, en ese aspecto sería interesante desarrollar. Presidente, si me permite, yo haré una digresión porque tengo que hablar el tema de mi región. El día domingo 12, Día de la Madre, el Perú ha sido testigo de un acto execrable, la violación de 2 niñas en Andahuaylas. Fue domingo, Día de la Madre, se imagina la indignación de la población, pero esto ha tenido una consecuencia directa con la policía, porque evidentemente ante la captura del violador, confeso, la población se indignó y se llegó al extremo de una confrontación en el local de la policía de Andahuaylas. Es una situación muy dura, y el día lunes, al día siguiente, era el paro agrario. No había forma de llegar a Andahuaylas, las carreteras estaban bloqueadas. Yo inmediatamente tomé la decisión de trasladarme a mi región, más por mi responsabilidad, soy congresista de la región Apurímac, y tuve que viajar recién el día martes porque estaban bloqueadas las carreteras, no hay acceso por vía aérea a Apurímac, ni a Bancay ni a Andahuaylas. Es en este espacio, ministro, por intermedio de la presidencia, que tomo contacto con la familia de las 2 niñas violadas. No voy a entrar a detalles sobre lo execrable del crimen, de la agresión. Soy padre de familia y de alguna manera trato de entender la indignación de los padres, de las familias, trato de entender la indignación de la propia población que pretendía justiciar al violador cuando él informó de un segundo caso, porque este señor es capturado por la labor de la policía. Hay que reconocer esto porque en los medios de comunicación se ha estado distorsionando. El trabajo de inteligencia de la policía permite capturar al violador,
porque se encontró el cadáver de la primera niña. Y fue labor del comandante Flores, comandante de la policía de Andahuaylas, con todo su equipo, que hizo la investigación, hizo el seguimiento, casa por casa. Se imaginarán, Andahuaylas es una ciudad pequeña, pero tiene un ambiente geográfico rodeado de cerros, de bosques, que hace bastante dificultoso la búsqueda, y si justamente se le encontró al frente de Andahuaylas, en el Cerro Huayhuaca, la primera víctima. Y después, por inteligencia y la capacidad que tuvo la policía, lograron la declaración para que puedan identificar dónde estaba la siguiente víctima. Es en ese momento cuando se trasladan, y lo han hecho de manera muy responsable, porque lo hacen en la madrugada, a partir de las 4 de la mañana, para evitar justamente que la población se exacerbe. Y a las 5 de la mañana, cuando están haciendo el levantamiento del cadáver, es que la población se moviliza, sobre todo la familia, y ante la indignación de parte de toda la población empieza una agresión al violador. Y la policía lo que hace, en el amparo de su responsabilidad, es proteger al violador. Es bastante duro porque, con sinceridad, presidente, o sea, uno es ser humano, uno es padre y siente la indignación de la población, pero tampoco se puede llegar a ese extremo de agredir a los policías. Y en eso también quiero ser muy explícito. Tal vez en mi región alguien se pueda molestar, pero tenemos que actuar con mucha ponderación. Y en esa agresión que se ha tenido a este violador, que es indescriptible graficarlo, respecto a su accionar, me refiero específicamente, los policías también resultan agredidos, y uno de los suboficiales recibe una pedrada que iba al violador. Por proteger el policía al violador, recibe una pedrada que le cae en la espalda, y el policía, en un momento le voy a dar el dato, tiene un problema de salud bastante seria, tiene una fractura en la columna, es el suboficial Pacheco Vargas Cristian, y lamentablemente está internado acá, fue trasladado, evacuado a la ciudad de Lima, probablemente va a quedar paralítico. Yo lo que quiero expresarle, presidente, es que la policía, por intermedio del ministro, del director de la policía, le brinden las atenciones correspondientes, porque la información mediática ha estado distorsionándose de alguna manera, porque se ha estado incriminando a la policía como responsable de esta situación. Y acá hay un responsable, por supuesto, que es el violador. Y hay un tema de trasfondo mucho mayor, porque este violador a los 15 años ya había cometido un delito de violación, y por eso fue llevado al Centro de Rehabilitación de Menores de Marcabay, en Cusco. Y por su propia conducta después fue trasladado a Maranguita, y este señor sale un 25 de marzo. Y es probablemente en la primera semana de mayo, coincidiendo las fechas de la desaparición de la primera niña, pasado un mes, que comete su segundo crimen, y pasado 3-4 días el siguiente crimen de otra niña. Evidentemente ahí hay un tema bastante complejo que se tiene que investigar. ¿A dónde quiero llegar, presidente? Y es muy importante porque mi presencia allá en Andahuaylas ha sido para acompañar a la familia. Estuvo la ministra al día siguiente, la ministra de la Mujer. Hay una serie de compromisos de parte del gobierno, porque evidentemente requieren asistencia psicológica, asistencia legal, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que reflexionar como sociedad qué hacemos para proteger a nuestros niños. Y esto está asociado directamente a la propuesta que presentan el día de hoy sobre seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana no es solamente responsabilidad de la policía, tiene que entenderse como una responsabilidad colectiva. En ese marco tuve que reunirme con los alcaldes de los tres distritos que conforman Andahuaylas, Talavera, Andahuaylas, San Jerónimo, con la Fiscalía, que ahí también hay otro serio problema con el área de medicina legal. Presidente, en Andahuaylas no tenemos una morgue, y cuando hay una denuncia de violación van los peritos a levantar la información. Esa información del peritaje tienen que mandarlo a Lima, y la respuesta llega en 4 meses. Mientras tanto, usted conoce, usted es abogado, el presunto violador va a recurrir a medidas legales para tener libertad, por no tener en Andahuaylas una morgue. Y evidentemente genera todo un problema a la policía, y al final la población responsabiliza. ¿Por qué lo han soltado al violador? Si lo hemos encontrado como quien dice, con las manos en la masa, en flagrancia. Evidentemente esta circunstancia es bastante compleja, y a lo que quería llegar es lo siguiente, ministro, por intermedio de la presidencia. Con toda esta información mediática de responsabilizar a la policía, se está haciéndose cambios
y se está viéndose como si fuera una sanción. Y me refiero específicamente al comandante Flores, que recibió hasta una agresión ese día, tiene la cabeza rota. Él está siendo trasladado a la ciudad de Abancay, inclusive podría aparecer en su legajo como un demérito, cuando más bien ha sido el policía que ha hecho toda la investigación, que ha logrado que se detenga este violador. Imagínense, en tan corto tiempo identificar a un violador. En ese marco, presidente, al director de la policía, al ministro, yo he conversado directamente con el coronel Oscar Miguel Sáenz, que es el responsable de la policía en Andahuaylas. He conversado con el nuevo general, hay nuevo general encargado de la región Apurímac, el señor Luis Lazo, y ellos tienen la misma apreciación. He ido a corroborar la información. Definitivamente las familias necesitan asistencia, necesitan un apoyo de parte del Estado, porque también somos responsables de estos casos de violación como sociedad, porque ¿qué estamos haciendo? Pero esto muchas veces pasa por la responsabilidad de los propios alcaldes. Y la policía mencionaba con las limitaciones de todos sus recursos. Ese es el otro problema, presidente, señores congresistas. El problema en realidad de la policía es de recursos. Ahí en Andahuaylas se tiene un patrullero, pero el patrullero necesita mantenimiento. Se requiere gasolina, se requiere una serie de requerimientos logísticos para hacer su trabajo. Entonces, cuando van los medios de comunicación y algunos exacerban el morbo y le preguntan, ¿por qué no ha ido la policía? Y cuando uno va a ver, el carro está malogrado. Y para movilizarse los policías tienen que ir a pie. Y evidentemente, mientras tanto, es difícil poder lograr el objetivo de capturar a las personas involucradas. Disculpe, presidente, es un tema tan sensible. Son 2 niñas violadas de la manera más salvaje. Esperemos la mayor sanción como corresponde a ley. Pero también, por la responsabilidad de este sujeto, no puede buscarse un chivo expiatorio, disculpando el término. Y la sensación es que la policía no hizo nada. La policía trató en sus limitaciones de sus recursos. Entonces yo pediría la reconsideración de estos policías. Son 32 policías que han resultado heridos. La población también, la tía de la señora, lamentablemente en esa confrontación de la madre de una de las niñas, recibió una descarga de perdigones, tengo entendido. Está también internada aquí en el hospital, probablemente va a perder un ojo, estamos tratando de asistirla. Es una situación bien compleja, presidente, porque ante la popular había una exposición porque querían ajusticiar al violador. Y ahí surge la confrontación y la noticia ustedes ya conocen en detalle. Pero seamos objetivos, vayamos más allá. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para poder atender este tipo de situaciones que ayer pasó en Andahuaylas, mañana podría pasar en cualquier ciudad del Perú, lamentablemente por un temas bien complejos, sobre todo tal vez de descuido de los niños, porque también revisando la historia del violador, la situación, presidente, es bastante crítica. Ha sido un niño prácticamente abandonado, una situación que en su momento lo tendré que exponer más personalmente, pero eso no le justifica de ninguna manera, al contrario. Es responsable y tendrá que asumir las consecuencias, pero también reconocer el trabajo que ha hecho la policía y evidentemente pudieron haber errores, pero es una situación compleja cuando hay una protesta tan dura con el objetivo de ajusticiar en este caso a ese violador. Yo termino, presidente, también haciendo otra digresión, si me permite, con todo respeto, para ver el tema. El día de hoy llegamos un poquito tarde porque no podíamos entrar al Congreso de la República porque hay una movilización en la avenida Abancay. Como siempre, hay una serie de demandas en la población. El día de ayer escribí un artículo en La República reafirmando el derecho a la insurgencia, el derecho a la protesta, que es muy importante. Pero evidentemente ahí hay un tema respecto a la movilización, porque por primera vez vemos que en la Plaza Bolívar, la plaza acá frente al Congreso, está la gente que está manifestándose, que tiene derecho a manifestarse, ojo que quede claro ese aspecto. Pero recuerdo muy bien que muchas veces cuando desde nuestras regiones queremos hacer actividades culturales, costumbristas, nos ponen una serie de limitaciones para desarrollar en la Plaza Bolívar, porque ya hay una orden desde la mesa directiva, desde las últimas mesas directivas, que no nos permiten desarrollar esas actividades culturales
de nuestras tradiciones vernaculares de nuestros pueblos. Pero con bastante sorpresa me he dado cuenta que están acá en la Plaza Bolívar, en esta movilización de este colectivo de Con mis hijos no te metas. Tengo entendido, estoy tratando de comunicarme con el presidente del Congreso y él menciona que lo han solicitado algunos congresistas. Entonces yo quería saber, por un lado, de parte de la policía, porque ustedes son los encargados de resguardar la seguridad del primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Entonces, al finalizar, si nos pueda remitir alguna información respecto a qué sucedió, por qué se desbordó, por qué se vinieron a la Plaza Bolívar, cuando normalmente y con legítimo derecho hay muchas movilizaciones y a veces se reprime con bastante violencia. Ha habido varios casos donde se ha llegado a ese extremo que no es el camino, ¿no? El objetivo en este caso, entonces, requeriría la información por intermedio del presidente, en este caso sería directamente al comandante de la policía para saber qué sucedió para que la movilización del colectivo Con mis hijos no te metas estén ahora en la Plaza Bolívar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Miyashiro. En el Perú, cuando un ciudadano es designado ministro del Interior, ese ciudadano se convierte en un personaje porque está asumiendo la cartera más difícil de todo el Poder Ejecutivo. Pero en este caso el señor ministro Carlos Morán tiene que cumplir debe administrar los recursos del presupuesto del año 2019, aprobado el 2018 antes de que el señor Carlos Morán asumiera la cartera. Y quisiera que le ponga un especial énfasis y una especial atención a lo que va a ser el presupuesto del Ministerio del Interior para el año 2020. Esto en razón de que el señor Basombrío, que había ocupado la cartera del Ministerio del Interior y ocupándose como asesor presidencial en aspectos de seguridad, ha reducido para este año 2019 los pocos recursos que habían sido asignados en el 2018. En otras palabras, el 2018 tenía una cantidad que han sido reducidas para el año 2019 y usted debe ser parte o una víctima de esta falta de recursos. Por eso es que le solicito ponga una especial atención a qué cosa va a presentar el Ministerio del Interior para el presupuesto del 2020. Principalmente porque se reduce en aspectos tan sustanciales como es la capacitación, como es la investigación criminal, como es la criminalística que proporciona sustento a la policía, al detective, para poder sustentar una denuncia que debe ser canalizada lógicamente por el Ministerio Público. Pero no es aceptable que, siendo el principal problema del Perú la seguridad pública, la comisión de delitos, se haya podido cometer la atrocidad de reducir el presupuesto del 2019 comparado solamente con el 2018. También hay que hacer, a través de la presidencia me dirijo al comandante general, el sistema de control dentro de la policía, me refiero a la inspectoría, que de 535 coroneles que tiene la policía, 111 más 4 de servicio, en total 115 prestan servicio en el ámbito de la Inspectoría General. Si esto fuera una empresa privada, estaría destinada a la quiebra. Tiene que haber control, pero dosificando o administrando racionalmente la asignación del personal. Decía el señor Richard Arce, congresista, la atrocidad que ha vivido en su región. Hace 2 días, la sobrina de un servidor del Congreso de la República desapareció. Y cuando los familiares fueron a presentar la denuncia en la DIRINCRI de Puente Piedra, le dijeron: ahora no podemos salir porque no tenemos gasolina.
parte del presupuesto. Pero si se ponen haciendo un esfuerzo de empatía en los zapatos de la ciudadana, que era la señora madre de la desaparecida, ¿cómo percibe la ciudadanía a mi querida institución, la Policía Nacional? Por otra parte, pasan las horas, la niña es encontrada totalmente con traumatismos en el cuerpo y ha sido violada. Ahí recién viene la reacción de la policía y ha logrado, buen trabajo, capturar al autor. Pero esta falta de reacción inmediata genera también este descontento dentro de la ciudad y, lógicamente, como la Constitución dice que el Ministerio Público es titular de la acción penal, de la investigación del delito desde sus inicios, lógicamente, mientras que no vengan las órdenes, la directiva del Ministerio Público, no va a actuar la policía. Entonces, nuestra legislación también debería ser analizada y esto lo hemos estado haciendo con un grupo de generales, coroneles experimentados en esta materia de la lucha contra el delito, pero falta la ejecución o la propuesta de modificaciones legislativas, que no siempre, el Congreso de la República, quizás para aliviar su responsabilidad, aumenta las penas de los delitos. Podría ser una solución, o parte de la solución, pero no es la solución. Aquí, y lo dijo nuestro congresista Luis Iberico, se está perdiendo el respeto, los valores. Esta marcha forma parte de ello. Se está tratando de destruir a la familia, ¿no? Entonces, si la familia, célula de la sociedad, está resquebrajada, nuestro país va a ir de mal en peor. No espero respuestas, son comentarios, y más que comentarios, recomendaciones para que se tome en consideración. Gracias, señor presidente. Gracias. Permítame, ministro,